Muy buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a este que es un conversatorio más del Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior. Esto es como respuesta del fenómeno migratorio en el cual actualmente México está siendo no nada más exportador de migrantes, sino es receptor de miles de personas que están llegando a territorio nacional. Están intentando cruzar hacia Estados Unidos. Normalmente los mexicanos hemos estado por años batallando para poder tener una reforma migratoria comprensiva en Estados Unidos, pero el día de hoy cambia todo. Tenemos también que empezar a hablar de cómo vamos a tratar a los migrantes que están por acá. Es increíble cuánta información hay actualmente en nuestro país de lo que es el fenómeno migratorio. Parto de un estudio que se hizo el año 2022, aquí por la Cámara de Senadores, en donde se presentan varios datos estadísticos. Para dar inicio voy a pasarles un video. Acompañada de una mayor conectividad mundial, entre otros elementos, la migración internacional ha aumentado permanentemente. En particular, entre 1980 y 1990 se identifica que el número de personas migrantes pasó de 102 a 153 millones, este incremento en volumen es comparable al estimado entre 2000 y 2010, años en los que la población migrante varió 47.8 millones al pasar de 173.2 a 221 millones de personas. Sin embargo, entre 2010 y 2020, su aumento fue de 59.6 millones para situar en 280.6 millones el volumen de la población migrante mundial. A escala regional, entre 2010 y 2020, la población migrante tuvo incrementos mayores a 50% en África del Norte y Asia Occidental, así como en América Latina y el Caribe. En el presente capítulo se analiza el comportamiento de la migración internacional mostrando información de regiones y países. A manera de comparación, para los años 1990 y 2020, se indican los principales países de origen y destino, así como los principales corredores migratorios y la migración neta de los países con mayores ganancias o pérdidas de población debido a la migración, incorporando información por sexo. De 2010 a 2020 el número estimado de personas migrantes internacionales aumentó 59.6 millones y 127.6 millones respecto a 1990, representando 2.9% de la población mundial en 1990 y 3.6% en 2020. Las mujeres representaban 49.2% del flujo en 1990, disminuyendo la proporción a 48.1% en 2020. Rusia fue el país con mayor número de emigrantes internacionales, 12.6 millones, en 1990, le siguieron en importancia Afganistán, 7.7, e India, 6.6. México se ubicó en la sexta posición con 4.4 millones de personas emigrantes, poco más de la mitad, 53.7%, eran hombres. En 2020, India fue el país con mayor número de emigrantes internacionales, 17.9 millones, le siguieron en importancia México, 11.2 millones, y Rusia, 10.8 millones. En el grupo de los 10 principales países de origen, destacan la composición de los flujos de Rusia con el mayor porcentaje de mujeres, 56.7%, y el de Bangladesh, que fue principalmente de hombres, 67.2%. En 1990 Estados Unidos ya era el principal país de destino de la población migrante internacional. En ese año se estimó en 23 millones el número de inmigrantes en su territorio, seguido por Rusia con 11.5 millones e India con 7.6. En relación con su composición demográfica destacan los flujos de Arabia Saudita integrado en su mayor parte por hombres, 67%, y el de Ucrania con una importante presencia de mujeres, 57%. En 2020, los principales países de destino de la población migrante son Estados Unidos con 50.6 millones, seguido por Alemania y Arabia Saudita. La composición por sexo de las poblaciones migrantes en estos destinos muestra que en los Emiratos Árabes Unidos, 73.7%, y en Arabia Saudita, 68.6%, predominan los hombres, y que en Canadá, Reino Unido, España, las mujeres llegan a representar más de 52%. La migración neta internacional es el resultado del balance entre la inmigración y la emigración de un país en un periodo determinado. Al comparar en Estados Unidos, el 2000 respecto a 1990, su migración neta pasó de 21.5 a 32.8 millones de personas. Esta variación absoluta positiva es la mayor a nivel mundial durante esa década, 11.3 millones. México, en cambio,
tuvo una variación negativa de 5.3 millones de personas. La migración neta positiva durante la década de 2010 a 2020 fue mayor en Estados Unidos, con un flujo de 6.1 millones de personas, seguido de Alemania, 5.8 millones, mientras que los países con una mayor pérdida de población fueron India y Venezuela, con 5.3 y 4.9 millones de personas, respectivamente. Entonces, nuestra presentación aquí en este canal lo que vamos a buscar es enfocarnos en lo que es la migración que está yendo a Estados Unidos, lo que está afectando a nuestros hermanos latinoamericanos. Hay un flujo en Cuba, están saliendo, Venezuela, haitianos. Haití está en una situación muy crítica. México actualmente está recibiendo un número muy importante de haitianos que están a la deriva, no saben hacia dónde moverse, llegan a México. No estoy seguro si por haber escuchado un discurso de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, donde a inicio de su sexenio invitaba a que la gente pudiese venir a trabajar aquí, cuando pues la situación de nuestro país no es la más propicia para ofrecer este tipo de trabajos, aunque en días recientes anunció que se iban a dar visas de trabajo temporales para que la comunidad migrante que esté esperando su poder llegar a Estados Unidos pueda por lo menos por un año trabajar en las grandes obras que tiene ahorita este gobierno. Una de ellas es el Tren Maya, pero hay muchas otras en las que podrían ser empleados, pero que mientras eso no se dé, seguimos con el problema de la comunidad migrante que está aquí. En la Ciudad de México hay bastantes haitianos que un día están en un lugar, al día siguiente los mueven, regresan. La incertidumbre, el problema que está haciendo desde que entran a territorio nacional, el ser secuestrados por las bandas de los criminales, y en el cual ahí viene el problema de cómo manejar tanta gente cuando no se tiene la estructura necesaria para poder hacerlo. Por otro lado, más adelante vamos a hablar sobre el problema que viene de qué es lo que va a pasar en el futuro. Las gráficas hablan de 1990, donde era un tipo de migración en donde la mayoría de la migración hacia Estados Unidos estaba compuesta por mexicanos, por latinos, y el día de hoy ya está casi a la par la comunidad latina con la comunidad del resto del mundo que intenta llegar a obtener ese sueño americano, que en la mayoría de las ocasiones se convierte en una pesadilla. En el 2016 estuve en un centro de detención por 2 meses en Estados Unidos y vi cómo la población que estaba detenida era 50% latinos y otro 50% resto del mundo, algo que cambió por completo y creo que va a seguir cambiando ahorita con todos los flujos migratorios de la gente que está llegando, intentando buscar un asilo o simplemente el cruzar como pueda hacia Estados Unidos. Empieza a cambiar eso. Eso va a traer repercusiones en el trato que se les está dando de aquel lado. Si ya de por sí las condiciones del migrante dentro de Estados Unidos es precaria, ahora con un exceso de personas que están desesperadas por cruzar, por estar allá, se va a prestar para que muchas empresas que durante años han estado abusando de la mano de obra de los migrantes los sigan haciendo, se sigan enriqueciendo y no exista ningún tipo de alivio para estas personas. Las remesas que están llegando a México son demasiado altas. Antes se hablaba que era en el 2012 aproximadamente 23,000 millones de dólares. El día de hoy se están esperando que lleguen 60,000 millones de dólares para este año. Lo cual es una cifra que en el número, por ser tan grande, se creería que México está bien. En los estudios que vamos a presentar en otras semanas, más adelante cuando hablemos de remesas, se va a ver cómo ese flujo de capital que entra a la mayoría de los países receptores de remesas no impacta de manera significativa en el Producto Interno Bruto. El único país que parece ser que medio lo logra captar y meterlo a que en verdad funcione para generar algún tipo de bienestar en las personas es El Salvador, el cual también pues el tipo de gobierno que tiene por la situación que está pasando ahorita no tiene un futuro muy prometedor.
pero en el resto del mundo está viendo este problema, ¿no? Pero vamos a centrarnos aquí en México, es demasiado dinero, ese dinero beneficia a un sistema capitalista que ha mantenido por muchos años a la gente sumamente pobre, y que entra el dinero y los pobres siguen siendo pobres, los más pobres siguen siendo más pobres, y no hay una capitalización de esas entradas de dinero, y ahora más con el flujo de migrantes que están a la espera de poder resolver sus problemas en Estados Unidos y que se están asentando aquí en territorio nacional. De igual manera, podría aparentar que la cantidad va a subir, pero habría que estudiar cuánto de ese dinero realmente entra para beneficio de la comunidad. ¿Cuánto de ese dinero no va a ser para pagar a polleros, para pagar al crimen organizado que está secuestrando gente? Son números engañosos. Y por más que se intente, no se ve una salida a corto plazo, no se ve un esfuerzo a la par o acorde a lo que de parte del gobierno a la necesidad de los migrantes. Es increíble que en este gobierno que estamos apoyando, en donde lo más importante son por el bien de todos, primero los pobres, se ha olvidado de esa comunidad pobre que ha tenido que salir del país para poder mantener a sus familias, seguir hacia adelante, y el día de hoy están en el olvido. Es increíble que con estos años de nueva administración todavía tengamos centros de detención aquí migratorios en las que pueden ocurrir los hechos como los que ocurrieron en Ciudad de Juárez hace unas semanas atrás, en donde el día de hoy pues la derecha sale a reclamar y a decir que todo está mal, cuando pues la misma derecha, PRI, PAN, fueron los causantes de toda este desorden que hay, que es tan grande, que por más intentos que quiera hacer el gobierno, va a ser muy difícil que en corto plazo se logre solucionar. Esto es, a grosso modo, más o menos lo que vamos a intentar ir discutiendo de aquí hacia adelante en los temas que vamos a presentar. Repito, es el Frente Amplio, sale como esa necesidad, ver que el día de hoy son tantos los problemas y la gente se acercó muy contenta y muy entusiasmada hacia nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, creyendo que él iba a poder hacer absolutamente todo, y pues ha hecho bastante desde mi punto de vista, pero la tarea es tan enorme que es imposible en 6 años. Hace falta la organización del ciudadano común y corriente para poder en verdad echar a andar eso que se presume ahorita que es el poder popular, el poder obedencial, en donde solamente va a tener valor cuando la gente se organice y empiece a exigir sus derechos, empiece a apoyar de manera activa. Tenemos procesos electorales que vienen en camino. Uno de los temas que tenemos que tratar es el voto del mexicano en el exterior, cómo se ha desperdiciado. Muchos países lo han podido implementar muy fácil, aparentemente, pero es por lo mismo de las comunidades son tan pequeñas en comparación con la comunidad de mexicanos en el exterior, lo cual lo facilita. De mexicanos que pueden tener el derecho a votar, se habla de 40 millones de mexicanos que viven en Estados Unidos entre primera, segunda y tercera generación. De eso se estima que es alrededor de 11, 12, 13 millones por ahí de indocumentados, los cuales podrían llegar a ejercer su derecho al voto, y es un número sumamente grande que puede elegir quién es nuestro próximo presidente, que puede poner en cargos de representación popular a verdaderos representantes y líderes de la comunidad migrante, pero que sigue haciendo falta la concientización para saber qué tan grande es este problema. Vamos a hablar de lo que es la reforma migratoria, que apenas en estos días se acaba de poner sobre la mesa una propuesta de reforma migratoria otra vez allá en Estados Unidos. Habría que leerla, estudiarla, para ver si hay posibilidad de que sea factible, que pueda llegarse a algo. Se ve muy difícil. Normalmente estos temas de reforma migratoria, al menos en lo que yo me tocó vivir en Estados Unidos, ha servido para muy, muy poco. Se pone sobre la mesa y hay una otra cosa en la cual no permite que siga avanzando. El día de hoy estamos ante la posibilidad de, si nos organizamos como comunidad migrante a nivel internacional, poder generar los cambios
para que se dé realmente una reforma migratoria. En el caso de México, si en México logra estar económicamente estable, puede proporcionar un buen salario a su población, si se vuelve a meter de lleno al campo para evitar que los campesinos se tengan que ir a hacer lo mismo que haría aquí, pero en Estados Unidos porque allá le pagan más, eso crearía las condiciones necesarias para que el flujo migratorio dejara de irse para allá, se quedase aquí en el país, y eso permitiría poder negociar mucho mejor una reforma migratoria en Estados Unidos. Pero también ahí tendríamos que ver, porque los avances que se tienen en México y el mexicano que deja de irse para allá empieza a ser reemplazado por las comunidades de Latinoamérica y del resto del mundo que están yéndose a Estados Unidos, lo cual va igual a generar un problema. Por eso es la necesidad que el mexicano, que es el que más abunda en Estados Unidos, tenga noción de lo que es la migración mundial, que es un fenómeno que nos afecta a todo y que por tanto tenemos que hacer lo necesario para hacer acciones correctivas, poder organizarnos para que las remesas que están entrando al país sirvan para impulsar el desarrollo del país y no nada más para que las familias de los migrantes puedan salir hacia adelante. Esa es la idea, meter organizarnos, informarnos y poder nosotros presentar algún tipo de proyectos. Cómo podemos nosotros como comunidad migrante ayudar, por ejemplo, a Haití, que está pasando un momento muy, muy difícil. Necesitamos hablar y saber lo que está pasando en Haití para poder ver cómo podemos ayudar. Recientemente estuve en reuniones con compañeros de Cuba. Podemos ver qué hacer para intentar hacer un contrabloqueo o minimizar los daños que está causando el bloqueo comercial que está haciendo Estados Unidos a Cuba. Creo que la manera mejor de contrarrestar el imperialismo, el capitalismo que tanto daño nos ha hecho, es con la organización de los migrantes, porque los migrantes nos podemos juntar, nos podemos reunir en los diferentes países a los que estamos migrando, y seríamos el puente para nuestras comunidades en nuestros países de origen. Es la migración mundial. Como ven, ha subido bastante del 1990 al 2020, sube de manera drástica, ha continuado subiendo el flujo migratorio. El día de hoy cambia y seguirá cambiando. Tenemos que concientizar del verdadero potencial y valor que tenemos como migrantes. Todo lo que hemos hecho allá, Estados Unidos no sería la potencia que es si no hubiera sido por nosotros, por los migrantes que de una u otra manera tuvimos que salir de nuestro país para ir a trabajar allá, y que eso ha ayudado a que muchas personas allá en Estados Unidos suban su nivel social. Muchas empresas se han enriquecido al amparo de de la mano de obra migrante. Tenemos que unirnos porque viene la sucesión presidencial en Estados Unidos. Trump quiere volver a ser presidente. DeSantis también quiere ser presidente, y se dieron cuenta cómo el discurso racista, clasista, sexista, ese odio por los migrantes, le dio resultado a Trump para poder llegar a la presidencia. Van a intentar hacerlo nuevamente y tenemos que estar listos para contraatacar con acciones que en verdad marquen algo, ¿no? De igual manera, 2024 viene, es muy probable que Morena vuelva a ganar. Creo que la comunidad migrante debemos de alzar la voz y decir quién es el que queremos que sea él o la candidata de nuestro partido, pero más que eso, ver hacia dónde queremos que se vaya el gobierno, ¿no? López Obrador dijo: yo vengo a gobernar para todos. Es lo que tiene que hacer un presidente, pero un partido político, el cual representa a los más pobres de México, que son la mayoría, tenía que haber exigido que se volteara o que hubiera más todavía acciones hacia las comunidades más necesitadas. En este caso, la de migrantes. Si hablamos de 40 millones, es una parte muy importante de la población total en nuestro país. Y no se nos ha preguntado, el número de migrantes que están organizados es muy pequeño, tanto así que, para ejemplo, la candidatura de Acción Afirmativa para diputación local de aquí de Ciudad de México en el 2021 fue ganada por el PAN por tan solo 5,000 votos. Es inadmisible que eso pase cuando la mayoría de los migrantes que están en Estados Unidos y más de 5,000 ciudadanos originarios de la Ciudad de México apoyan a Morena. Tenían que haber elegido a su propio diputado y no se dio por ciertos errores que pasaron ahí.
Eso tiene que cambiar, necesitamos la organización y para eso es el Frente Amplio. Aquellos individuos que no se sientan identificados necesariamente con el partido político al cual varios de los que estamos aquí pertenecemos, pero que sí están de acuerdo y van de la mano con la 4T, con el obradorismo, con cambiar la situación de cómo está, para eso estamos abiertos. Esta es una presentación muy general, pero es un problema que creo que a todos nos afecta. Adelante, Carlos. No, primero que nada agradecerte la invitación a participar del conversatorio. Para nosotros es un tema que, si bien lo venimos siguiendo con alguna preocupación no muy grande, porque venir para acá, para el sur, no es fácil. Sin embargo, está siendo utilizado Uruguay para que los migrantes obtengan la cédula uruguaya y a partir de ahí puedan volar para Estados Unidos o después o ir a México o encontrar algunos otros caminos como puede ser Nicaragua, etcétera, etcétera. Muchos cubanos, por ejemplo, venían para Uruguay, pasaban los días mínimos necesarios para que se les otorgara la cédula de identidad y empezar a tramitar la ciudadanía, y pedían, a partir de ahí, pedían en la Embajada de Nicaragua, aquí en Montevideo, la visa para poder viajar primero a Nicaragua y después para Estados Unidos. Ese fenómeno que existe ahí en la frontera con Estados Unidos existe aquí también, y el tráfico de personas es exactamente igual. Las mafias siguen las mismas lógicas que se utilizan ahí y en toda Centroamérica. Ha empezado a cambiar la composición de algunas zonas, sobre todo de Montevideo y del área metropolitana, de los departamentos cercanos a la capital, donde hay un flujo migratorio importante de cubanos, de dominicanos, venezolanos y de algún otro país de América. También se está empezando a ver una parte relativamente importante de migrantes que vienen del África subsahariana. Me parece que está bueno que en el informe que ustedes den, yo te voy a pedir después que si me puedes enviar el video por el WhatsApp nada más, para poder difundirlo acá en la Comisión de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, porque lo importante es que nosotros empecemos a analizar no solo cómo resolvemos el tema de la migración, sino que en los ámbitos formales a nivel internacional podamos hacer una composición del lugar de las razones donde se están fundamentando los flujos migratorios. Tenemos mucha expectativa de lo que puede significar los procesos, las conversaciones de paz a nivel de Colombia en su interna, pero también en el acercamiento del gobierno de Gustavo Petro con Venezuela, que en cierta forma permita regularizar ese tema ahí de los migrantes venezolanos fundamentalmente. Tenemos claro el papel que juega en eso el bloqueo tanto a Cuba como a Venezuela como a la propia Nicaragua. El rol que está jugando México en ver cómo se ofrece como contención, primero que nada social y de ayuda a los migrantes, y después en el proceso del tránsito de los migrantes hacia Estados Unidos. Yo tengo claro lo que ha resuelto sobre todo el gobierno de Donald Trump con respecto a la construcción del muro y quién lo financia y cómo jugó con eso el gobierno norteamericano. Pero de todas formas creo que hay que poner un énfasis muy grande en
atacar las causas de la migración. Esto que tú planteabas del gobierno salvadoreño a partir de las remesas también implica necesariamente que nosotros atendamos lo que es lo que está pasando ahí con respecto a la delincuencia, a las maras, lo que está haciendo el gobierno de Bukele con el estado de excepción. Hoy leía un informe de Naciones Unidas que le están exigiendo al gobierno de Bukele terminar con el estado de excepción. Y bueno, todas esas cosas que van sumándose una a las otras, además de lo económico, y que van provocando que miles opten por poner en riesgo su propia vida para buscar un camino mejor para su vida y la de sus familias. Y el tema de las remesas, sin duda, es un tema importante. Nosotros aquí todavía no tenemos un impacto muy grande en la economía con respecto a los migrantes que están aquí en Uruguay y que mandan dinero hacia el exterior, por la sencilla razón de que somos un país muy caro para vivir, lo que no les permite a los miles de migrantes que tenemos aquí poder ahorrar lo suficiente como para poder mandar remesas que ayuden a su familia en los países de origen. Y esa es la única razón. El costo de vida aquí se ha transformado realmente en algo muy difícil de sobrellevar para todos, ¿no? Para los uruguayos, pero fundamentalmente también para los miles de migrantes que vinieron aquí buscando una solución y buscando una posibilidad de poder ayudar a sus familias. De todas formas, creo que está bueno que nosotros podamos intercambiar toda la información y estar manteniéndonos en contacto, y te agradezco mucho una vez más a ti y al resto de los compañeros que están conectados en la posibilidad de poder tener una información mucho más directa de lo que realmente está pasando con todo este fenómeno, que no es solo de América Latina, por lo que decían el propio informe, pero además teniendo en claro que las políticas se repiten en el resto del mundo y el mismo actor se repite a su vez, y el rol que juega el imperialismo norteamericano en provocando los flujos migratorios a partir de las guerras y las agresiones militares, creo que es un tema importante para tener en cuenta también, además de lo que ya planteaba hoy, de los bloqueos económicos a países latinoamericanos que no contribuyen en absolutamente nada a la hora de frenar los flujos migratorios, porque la gente en realidad lo que está buscando es ese sueño americano de poder vivir de una forma digna, que no lo puede hacer en sus países de orígenes, que son países muchas veces muy ricos, como el de ustedes, México, y que sin embargo son países que, a pesar de ser muy ricos, no permiten que sus ciudadanos se puedan desarrollar y desenvolver y tener una vida digna en su propio suelo. Entonces yo creo que es importante mantener este vínculo, este flujo de información, para que nosotros podamos, vuelvo a reiterar, y con esto termino, en los ámbitos internacionales en los cuales participamos, podamos denunciar esto y buscar entre todos fórmulas alternativas a lo que está pasando con miles de ciudadanos de toda Latinoamérica y del mundo, ¿no? Les mando un abrazo grande. Muchas gracias, Carlos. Parte de lo que te he escuchado a ti decir me ha servido para meterme todavía más de lleno. Me quedé con esas palabras que dijiste hace algunos años en una intervención, en un evento, que era momento de dejar de medir la pobreza, ya teníamos que empezar a medir la riqueza. No es posible que haya una riqueza tan desmedida en muy pocas manos, cuando la mayoría de la gente está padeciendo de la pobreza. Estamos batallando con el gran monstruo que es el capitalismo, que está destrozando nuestros países, y ese es el enemigo a vencer. Sin duda es un tema
apasionante y que debemos ponerle, tenemos que, yo en esa charla que tú mencionaste, lo que planteaba es que la pobreza tiene rostro, tiene medición, sabemos cuántos son, cuántos niños viven en la pobreza, cuántos jóvenes viven en la pobreza, cuántos viejos viven en la pobreza y en la miseria y por debajo de los índices y viven en condiciones infrahumanas muchos millones de latinoamericanos, pero nunca nos pusimos a denunciar quiénes son los rostros de los dueños de todo, como digo yo, ¿no? Y en esa acumulación infinita de riqueza que ya no tiene ningún sentido, porque en realidad que Elon Musk pueda gastar los miles de millones de dólares mandando satélites y haciendo pruebas de ver si pueden encontrar un planeta que sea parecido al nuestro para poder seguir viviendo allá, porque liquidan a este planeta en el modo de producción y todo lo que nos está pasando con el tema de la ecología, etcétera, etcétera. Creo que sí, que es un tema apasionante, que hay que ponerle mucha cabeza. Sé que vamos a tener muchos problemas si nos ponemos a investigar eso, pero creo que sí, que definitivamente hay que ponerle un parate a los procesos de acumulación de riqueza y que en algún momento tienen que empezar a entender y a comprender de que el mundo no puede ser para 20, 30 nombres que manejen, creo que la cifra es el 1,5% de la población del mundo tiene la riqueza de casi 3.000 millones de habitantes del planeta. Entonces, creo que eso ya supera todas las expectativas que ellos mismos se podrían haber propuesto para acumular riqueza infinitamente. Y me parece que, bueno, llegó el momento de resolver los problemas de las grandes mayorías y creo que en eso estamos, ¿no? Así es, en eso estamos y por eso fue el tema y hablemos de los problemas porque y no es suficiente lo que se habla, tenemos unos medios de comunicación totalmente a la derecha que jamás van a hablar de eso y a pesar de que existen muchos medios de izquierda que quieren, el escándalo que hace la derecha con los medios tradicionales hace casi imposible que la voz llegue a todos, pero pues no nos cansaremos de estar hablando, no nos cansaremos de estar señalando quiénes son los responsables, pero aquí en el caso de nosotros, el Frente Amplio de Mexicanos en el Exterior, estamos buscando el poder llegar a esos, por lo menos los 11 millones de indocumentados que hay en Estados Unidos, que al día de hoy están totalmente hechos a un lado, poder involucrarlos en la vida política, agarrarnos de todos nuestros hermanos latinoamericanos y empezar a impulsar el cambio de estas políticas que nos han hecho bastante daño. Y ese es el propósito, ¿no? Sabemos que yo soy militante de Morena, pero conozco la realidad de mi país. Mucha gente se ha desencantado precisamente porque no tienen noción del problema tan grande que es. Lo ven como que es un problema que en cuanto llegue un nuevo presidente, un nuevo legislador, todo va a cambiar. Y no es así, ¿no? Y ahí necesitamos unirnos todos, en el caso de los mexicanos, para los problemas aquí en México, de la comunidad migrante, todos nosotros, porque estamos peleando con básicamente con un Goliat, ¿no? Y somos hasta más pequeños que David. Ese es el intento. Te haré llegar toda la información, videos, la revista. Esta es de migración, pero igual vamos a sacar otra revista que va a ser con tintes a nivel internacional. Más o menos lo que se estaba haciendo antes con el partido, pero pues el día de hoy hacerlo de una manera un poquito más abierta, porque igual los partidos políticos, el gobierno, están en una cápsula que no pueden salir de ahí, no pueden expresar lo que nosotros ahorita abiertamente podemos hacer. Entonces, muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Es un placer como siempre. Adelante, Rafa. Sí. Miren, hablar de migración es muy complejo y es muy amplio porque estamos hablando de toda Latinoamérica. Hace una semana estuve en San Luis Potosí y ahí en la terminal de autobuses había muchísimas familias de
para mí que eran como nigerianos. Imagino que venían para Estados Unidos, no sé si ya vendrán ellos con algún permiso o vendrán, pero bueno, eh, yo, yo he pensado que desgraciadamente los gobiernos de nuestros países han sido muy irresponsables o han sido gobiernos que realmente tuvieron una formación, un lavado de cerebro, yo creo que desde que estuvieron en la Universidad de Harvard, no sé. Yo creo que eh, el capitalismo se han cargado, ¿no? De poner gobiernos y quitar gobiernos a su antojo, cosa que pues hoy nos damos cuenta que lo hizo en México por muchos años, porque eh, ya hoy ha salido que la mayoría de los presidentes, casi todos, digo menos el presidente Obrador, pero del presidente para atrás, todos eran, pues trabajaban, no sé, eran agentes creo que de la CIA y estaban a las órdenes de los intereses del capitalismo. La gente que se llevan a estudiar a Harvard no es para hacerlos tontos, es para que se den cuenta cómo ellos se pueden enriquecer de una manera brutal, a que no les interese nadie, y todo es para ver los intereses de un grupo muy, muy pequeño de personas. ¿Qué se puede hacer en Estados Unidos? Tenemos ya esta relación, o sea, en Estados Unidos el problema es el gobierno, pero hay mucho ciudadano americano que estaría, yo creo que hasta dispuesto a trabajar con nosotros. Uno de ellos es el DSA, el Democratic Socialists of America. Hemos tenido pláticas con ellos, ellos están impulsando, están apoyando a Venezuela, están apoyando a Cuba, pero es un grupo muy pequeño. Si logramos meter ese mismo, los millones de mexicanos que están dentro de la vida política en Estados Unidos, puede haber ciertos cambios. ¿Cómo vamos a hacerlo? Pues eso de enriquecernos, hay medidas para no enriquecerse, la creación de cooperativas. Cuba tiene un modelo bastante atractivo que es para impulsar pequeñas y medianas empresas en donde se impida que unos cuantos se enriquezcan, pero sí para beneficio de un grupo determinado, para una comunidad. Habría que verlo. Más de lo que tenemos que hablar aquí, hoy dice Ceres de San Luis Potosí, es un lugar donde ahorita está habiendo mucho problema con todos los centroamericanos, migrantes que están pasando por ahí, están siendo raptados por los narcotraficantes, por los carteles, y están ahora sí que abusando de ellos. Es un tema en el cual puedes empezar a investigarle, compartir con nosotros. Necesitamos, dices, ¿cómo nos vamos a financiar? Para eso tenemos el voto. Si nosotros logramos tener representantes populares de nosotros, fácilmente podemos empezar a avanzar un poco más, pero para eso tendríamos que organizarnos para que realmente el voto del mexicano en el exterior tenga un peso y tenga una representatividad. Tenemos 5 diputados migrantes en los cuales están haciendo un trabajo, pero igual son 5, están aislados, están intentando ver lo que pues ellos creen que es importante, porque no estamos todos nosotros organizados. Nosotros yo creo que no tenemos que responder pues, ni por Estados Unidos ni por México, es al revés. El trabajo del migrante es para que esos gobiernos respondan ante nosotros, porque somos uno de los principales impulsores de la economía en Estados Unidos, y gracias a los migrantes la pobreza en México no es más grande de lo que ya es. No afectamos en las cuestiones económicas, pero sí en evitar que exista más pobreza. Por eso es que tenemos que hablar de esto. Y de la identidad igual, parte de esto es la cultura. Tenemos que utilizar nuestra cultura pues para agarrarnos de ahí, que no nada más es la mexicana. El Frente Amplio estamos invitando a gente de todos lados. Sammy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues, ¿qué les digo? Yo soy Samaidi Sánchez de Poblanos por un Cambio Binacional, y pues la realidad es que no hay mucha unión entre los migrantes, hay muchos desacuerdos por diferentes cuestiones de preferencias políticas. Entonces, yo pienso que es muy buena idea, y eso es lo que tratamos de hacer con Poblanos por un Cambio. Nosotros estamos conformados por diferentes organizaciones ya. Somos alrededor de 15 organizaciones bajo Poblanos por un Cambio Binacional. Y estamos aquí pues para trabajar en conjunto con el amigo Diego Torres. Estamos aquí para unir inercias y decir, pues vamos a trabajar en conjunto, ¿no? No que una organización sobresalga de la otra, ¿no?
sino hacer equipo y hacer un frente todos, ¿no? Como le dice tu organización, hacer un frente de migrantes para exigir nuestros derechos, lo que nos pertenece. Se nos llama muchas veces heroínas y héroes, pero la realidad que es una fantasía lo que nos vende el gobierno, porque no estamos siendo tomados en cuenta. O sea, 5 diputados migrantes, ¿qué van a hacer? ¿Qué ideas van a hacer cuando no han sido realmente ellos migrantes, no? Ay, bueno, no, yo no me puedo considerar migrante porque me fui con una visa, no, vive la experiencia, crúzate el cerro, crúzate el río, casi pierde la vida para que tú puedas levantar la bandera de un migrante, ¿no? Y estamos hablando de los compañeros en movilidad humana que también le están sufriendo. ¿Cómo tenemos el descaro de exigir a Estados Unidos unas políticas migratorias? ¿Tu micrófono, Sammy? Ahí está. Haciendo nada por las personas de Venezuela, por las personas que están aquí, nuestros hermanos cubanos, a la cual ya te había comentado, digo que hay una organización y un frente muy amplio al cual yo formaba parte, que es Unión del Barrio. Hay que contactarlos. Yo de antemano te contacto con ellos y eso es una organización que está al frente y pues tienen los mismos ideales que compartimos aquí todos y que está en la lucha y que está moviendo políticas públicas en Estados Unidos muy fuerte, que ellos han ido en carne propia a visitar a Cuba, a visitar a Venezuela y a ver la problemática, no lo que nos quiere vender una televisora falsa, ¿no? No que lo que nos quieren vender es de verdadmente que pues pura basura, porque la realidad que se vive por experiencia propia es otra cosa, ¿no? Entonces hay que unir más. ¿Tu micrófono otra vez? Yo, para la reunión que tengas, cuenta con la presencia de todas las organizaciones para unirnos y para levantar y que no sean 5 diputados migrantes, que sean realmente personas migrantes como Patricia, como Rafael, como Carlos, como Marina, como Diego, como todos los que hemos sufrido, porque nadie me puede decir cómo se hacen las cosas o qué necesitamos cuando no tienes la experiencia. ¿Cómo yo voy a ir a tu casa y decirte hace falta pintar tu pared cuando nunca he entrado? ¿No? O sea, no podemos decir eso. Tenemos que vivirlo en carne propia porque nosotros, nadie más sabe las necesidades que tenemos, tanto como las personas, nuestros hermanos en el exterior, como ahora nosotros que estamos en retorno. Yo soy una persona de retorno, regresé hace 2 años y medio, la cual yo buscaba un paz, una poquita de paz de salud mental porque quería venir a disfrutar a mi México lindo y querido. Y cuando yo he llevado muchos años de activista y cuando vengo acá y me encuentro con que no soy nadie, no puedo sacar ni una identificación y no puedo ser activista porque me dicen aguas, ahí te truenan, ¿no? O sea, aguas con los políticos, aguas aquí, aguas allá. Entonces, ¿dónde está mi libertad de expresión? ¿Dónde está el punto donde puedo exigir mis derechos? Si yo, como ciudadano de nacimiento mexicano, no se me están respetando, pero sí se me vende una idea de que yo soy la fuerza, la unión, la heroína, la héroe que salvó a México, pero México me está salvando. Los 3 poderes me están salvando. En mi municipio, que es una localidad muy pequeña de la Mixteca poblana, pues al contrario, soy discriminada. Ah, pues ya vino la que se fue por año. ¿Y qué trajo? No trajo nada. ¿Qué sueño fue a cumplir, no? Viene fracasada. Y tú, ay, ya ni quiero salir a la tienda, ¿no? O sea, todos esos atropellamientos que sufrimos es muy feo y muy fuerte. Entonces, am, muchas gracias por este tiempo y me le paro aquí porque yo me sigo de corrido. Pero muchas gracias y cuenten con el apoyo de las organizaciones que encabezamos. Tenemos presencia en Los Ángeles, tenemos presencia en Seattle, Washington, tenemos presencia en Nueva York, tenemos presencia en San Diego, tenemos presencia en el norte, en Sacramento y en Las Vegas, Nevada. Y lo que viene. Entonces, nos unimos a su causa y hay que seguir trabajando. Y muchas gracias, Diego, por acompañarnos. Hoy tuvimos un foro de migración en el exterior, de retos, de derechos sociales, económicos y políticos, a cual fue una ponencia a hablar, pues, dónde están nuestros derechos del compañero Diego. Así es que
No se pierdan las esperanzas, aquí estamos. A lo mejor ahorita no estamos siendo tan visibles, pero créanme, crean que miedo sí tienen, porque ya no nos vamos a comer sus mentiras. Unidos hasta la victoria. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Sammy. Sí, hay mucho trabajo por hacer. Y aquí es el problema de muchos de los representantes. Llegan, no se involucran con la gente a la que se supone van a representar. En el caso, tanto creo que de Sammy como de un servidor, asumimos el reto de como migrantes, como personas activistas, el no estar esperando algo y ver cómo podemos seguir avanzando, hablando de estos temas que nadie habla. Me tocó me ha tocado estar en reuniones donde se habla de migración y absolutamente nadie tiene la menor idea de lo que vive un migrante en Estados Unidos, de los que son más, ¿verdad? Hasta donde sé, la mayoría de los diputados migrantes al día de hoy pues fueron personas que por una u otra razón salieron, pero salieron bien del país, no salieron como indocumentados. Pues muchas gracias y que tengan muy bonita noche. Hasta pronto.